Sean todos bienvenidos, apreciados participantes de este transitar hermenéutico. Quien le habla, Betty Juárez. A continuación haré breve recorrido de lo que ha sido la evolución histórica de la hermenéutica. El concepto de hermenéutica ha sufrido indudablemente una metamorfosis semántica en el acontecer histórico. Esta pasó de ser un simple conjunto de reglas para convertirse en el modo de ser fundamental de la existencia misma del hombre, y hasta en una forma de filosofar. La historia de este concepto se dirige hacia una autoconciencia no normativa, aunque de ningún modo de una forma teleológica. La hermenéutica nace indudablemente ligada a la interpretación de los textos bíblicos, luego filológicos y jurídicos, y fue entendida entonces como una perspectiva que velaba por una interpretación correcta de los textos puestos a su disposición. Hasta este punto se habla no de la hermenéutica, sino de diversas hermenéuticas específicas, de disciplinas auxiliares encargadas de interpretar los textos religiosos, literarios y legales. Desde el punto de vista etimológico, el término hermenéutica deriva del griego hermeneut y está ligado a las funciones de Hermes, quien fuera el mensajero de los dioses y por ende a la experiencia de transmisión de mensajes. En tal sentido, este recorrido de la línea del tiempo de la hermenéutica la he clasificado en hermenéutica clásica y hermenéutica moderna. Con relación al primer autor, la palabra hermenéutica hace referencia al dios Hermes, que entre los dioses del Olímpico era el mensajero encargado de llevar los mensajes secretos, herméticos y descifrarlo solo a los destinatarios. Hermes era pues el hermeneuta, intérprete de los secretos que en forma oral eran transmitidos a los otros dioses. En este recorrido de la hermenéutica antigua nos encontramos con Aristóteles, el cual concede al término hermenéutica alude a una doctrina, una práctica o una teoría de la interpretación. En su libro acerca de la interpretación, trata de un escrito que se ocupa de lo que hoy llamaríamos aspectos semánticos de la lógica aristotélica. Sus primeras páginas establecen una poderosa teoría del símbolo, de la estructura del lenguaje y el significado que es fundamental para cualquier desarrollo posterior en los ámbitos tanto lógico y lingüístico como propiamente hermenéutico. Configurando este amplio espectro de autores, nos encontramos con Deuel. Este autor se propuso la tarea de elaborar una hermenéutica universal, auspiciada por el título de Hermeneutic Generalis. No obstante, solo se conoce por el hecho de haber utilizado por primera vez la palabra hermenéutica en el título de un libro. El próximo autor, Chaladenius, es considerado como el fundador de una nueva hermenéutica, que en su obra Guía para la correcta interpretación de lo escrito razonable la define como hermenéutica profana, dirigida a libros históricos. La primera novedad aportada en la interpretación de texto es el análisis psicológico de las motivaciones que llevaron a los autores a componer sus obras. Para finalizar el recorrido de la evolución hermenéutica antigua, la hermenéutica biblia es el estudio de los principios que se utilizan para interpretar la Biblia. El objetivo de la hermenéutica era fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros sagrados de la Biblia. La Biblia como un libro revelado por Dios, pero compuesto por los humanos. Con relación a los autores modernos, Friedrich Schleiermacher, primer representante de la época moderna, confeccionó reglas universales de interpretación aplicables a temas no teológicos. La tarea hermenéutica era el proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados. Plantea un círculo hermenéutico para poder interpretar los textos. Luego nos encontramos con Wilhelm Dilthey. Es el auténtico fundador de las ciencias filosóficas, el padre de la filosofía y la hermenéutica de la vida. Diferencia las ciencias explicativas o ciencias naturales de las comprensivas, ciencias filosóficas o del espíritu. Historicismo diltheyniano
Toda manifestación espiritual humana, y no solo los textos escritos, tienen que ser comprendidos del contexto histórico de su época. Seguidamente se encuentra Burnock. Su obra está marcada por la filosofía existencial. Es el hermenéutica del pequeño entender o de las pequeñas formas. Es posible entender mejor a un escritor de cuanto él mismo se ha entendido. Continúa Gadamer. Escribe la obra más significativa de la hermenéutica contemporánea, Verdad y Método. Hermenéutica no es un procedimiento mecánico, sino un arte. El saber humano es producto de dos culturas y de dos tipos de lenguaje, instrumental y filosófico. En el lenguaje se deposita la experiencia humana y es el método para comprender el mundo. Por último, en este transitar y revisión realizada sobre la evolución histórica de la hermenéutica, se encuentra Ricoeur. Propone una hermenéutica de la distancia. Lo que hace que ruja una interpretación es la distancia entre el emisor y el receptor. Interpretar es extraer el ser en el mundo que se halla en el texto. La apropiación del texto es la aplicación del significado del texto a la vida del lector. Es la reelaboración del texto por el lector. Para concluir, la hermenéutica ha sido una forma de interpretar la realidad que ha utilizado históricamente desde la época clásica por los griegos. Fue posteriormente empleada en la interpretación de la Biblia por parte de los teólogos cristianos y en su versión moderna estudiada por diferentes autores como Schleiermacher, Dilthey, Bourdieu, Gadamer y Ricoeur, con diferentes enfoques como la teología, la filosofía, la psicología, el historicismo, la ciencia y el existencialismo.